Asambleas de Dios, Ríos de Vida. Muy bien. Bueno es habitar los hermanos juntos. ¿Y qué? En armonía. Nos deleitamos en estar en la casa del Señor. Amén. Quiero por favor que vaya conmigo a la palabra del Señor. En el libro de Deuteronomio, capítulo número 1. Deuteronomio, capítulo número 1. Y vamos a leer del versículo número 9 al versículo número 18. ¿Lo tenemos? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis: bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefe sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo: oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, oh Señor, a exponer tu santa y bendita palabra. Pido, Dios, que en esta mañana los cielos se abran y que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, de nuestro interior. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Hay un tema el cual ha sido controversial durante muchos años con la iglesia. Un tema donde por años la iglesia hemos satanizado. No hemos estado de acuerdo. Pero la palabra del Señor es un conjunto, y Dios pensó en todas las cosas. Dios no solamente nos mandó a que predicáramos el evangelio a todas las criaturas. Dios no solamente nos mandó a evangelizar, a bautizar. Dios también nos ordenó a que debemos estar en lugares privilegiados, en lugares donde podamos nosotros hacer algo por una nación. Quizás usted se escandalice en esta mañana, o quizás nunca hayas escuchado una predicación como la que vas a escuchar. Hoy quiero hablarles: ¿deben los cristianos involucrarse en política? Pastor,
¿Cómo es posible que usted predique de eso? Pastor, no lo haga. ¿Sabe algo? Por mucho tiempo pensé, como muchos de ustedes han pensado, religión y política, arma mortal. Por mucho tiempo me cuestioné frente a eso y no estaba de acuerdo. Pero cuando empiezo a estudiar la palabra del Señor acerca del tema político, me doy cuenta que Dios también establece un gobierno por medio de la palabra. Ahora, estamos en el 2018, año de ¿qué? Establecer el orden de Dios. Y establecer el orden de Dios no implica solamente en acomodar mis finanzas. Establecer el orden de Dios no implica solamente en que debo ser fiel diezmador, en que tengo que ofrendar, en que tengo que apoyar misiones. Establecer el orden de Dios no implica también que tengo que arreglar la situación con mi esposa, con mis hijos, que tengo que estar a paz con todos mis hermanos. Establecer el orden de Dios también es hacer parte de un gobierno, pero un gobierno que esté bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Quizás usted diga, nos metieron la política a la iglesia. No, no le hemos metido política a la iglesia. Lo que queremos es que los ojos sean abiertos y entendamos cada día, como dice la palabra del Señor, que los justos son los que tienen que gobernar. Es el justo. Pero por años han gobernado injustos. Por eso nuestra nación está como está. Porque el sagrado libro que Dios ha dejado, la palabra del Señor, la hemos venido sacando de las diferentes instituciones. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos entregarle todo al Señor. Necesitamos decirle, Señor, que tu reino, que tu gobierno se establezca sobre la tierra. Y sobre la tierra pon personas idóneas para que gobiernen nuestra nación, para que gobiernen nuestro país. Y para ir entendiendo un poco más sobre este gran interrogante, debemos empezar hablando y definiendo lo que es la constitución política. Les pregunto, ¿qué es una constitución política? ¿Qué es la constitución política? Me di a la tarea de buscar el significado. Y constitución política dice, es la ley fundamental de un Estado con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos. Con base en esto y la definición de qué es una constitución política, tenemos que remontarnos a la historia y decir cuál fue la primer constitución política que nace a nivel mundial. Tuve la oportunidad la semana pasada de hablar allí en Andalucía, donde somos pastores, con 3 personajes. Uno de ellos, un abogado que trabaja el tema político. Otro, un profesor que trabaja el tema político. Y otro, un periodista que trabaja el tema político. Y les hice esta pregunta. Ustedes que llevan años en la política, ¿cuál es la primera constitución que se estableció a nivel mundial? Uno me dijo, pastor, en Francia. El otro me dijo, pastor, en Italia. El otro me dijo, pastor, ni idea. Y le dije, voy a hablarle por medio de la palabra del Señor. No sé si usted lo sepa, pero la primer constitución política establecida sobre toda la faz de la tierra nace en el pueblo de Israel. ¿Cuándo?
Cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, ¿recuerdan? ¿Qué pasó allí en el monte? Dios lo llama y escribe inicialmente los 10 mandamientos. ¿Qué hay dentro de la constitución política? Hay unos derechos, pero también hay unos deberes. Y Dios le entrega los 10 mandamientos al pueblo de Israel y les dice: estos son sus derechos, pero estos también son sus deberes. Si usted cumple con ellos, le va a ir bien, pero si usted infringe en ellos, no le va a ir tan bien. ¿Aló? Es la primera constitución política. No fue la de Francia, no fue la de Italia, no fue la de Alemania, no fue la de Colombia. No, la primera constitución política nace hace miles de millones de años. Nosotros estábamos solamente en el pensamiento de Dios que íbamos a estar para este tiempo. Pero he ahí donde nace la primera constitución política, con los 10 mandamientos en Israel. Ahora, existe también una palabra que se llama legitimidad. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Yo no soy abogado, yo soy pastor. Me tocó buscar esta palabra también. Y me encontré con el siguiente significado de la palabra legitimidad. Dice: conformidad y adecuación a la ley, cualidad y característica de lo que es legítimo. Esa es la legitimidad. Y con base a esta definición de legitimidad o algo legítimo, tenemos también que remontarnos a la palabra del Señor para entender un poco sobre esto. ¿Por qué? Porque Dios estableció 3 instituciones legítimas en la palabra. Hay 3 instituciones establecidas por Dios que son sagradas, que son legítimas, que son divinas. La primera de ellas es la familia. La segunda es la iglesia. Y la tercera es el gobierno civil. Pero cuando entendemos estas 3 instituciones, nos damos cuenta que también debemos de entender unos derechos que el Señor nos ha dejado. Primer derecho: derecho a la vida. Segundo derecho: derecho a la libertad. Tercer derecho: derecho a la propiedad privada. Y cada una de estas instituciones, llámese familia, llámese iglesia, llámese gobierno civil, tiene una forma diferente de gobernarse. ¿Me estoy haciendo entender? ¿O vuelvo otra vez y empiezo? No, más bien sigo, ¿verdad? Ok. La familia. Para que la familia funcione, debe de haber una autoridad. ¿Quién le da la autoridad para que la familia funcione? Dios da una autoridad sobre los padres. ¿Cuántos somos padres en esta mañana? Levante su mano, por favor. Permítame decirle algo. Usted que es padre de familia, usted tiene una gran responsabilidad delante de Dios por lo que pase con sus hijos. Si sus hijos se condenan, usted tiene gran responsabilidad en eso. Pastor, ¿cómo así? Sí, mis amados, porque la palabra del Señor dice que instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso la palabra del Señor es clara. Dios ha delegado la autoridad sobre los padres para que nosotros corrijamos a nuestros hijos, para que nosotros eduquemos a nuestros hijos. No es en la escuela, no es en el colegio donde le van a dar educación a sus hijos, es en su casa.
Es en la casa donde le enseñamos principios, donde les enseñamos valores. Es en la casa donde le decimos a los niños qué es bueno, qué es malo, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Es en la casa donde usted le dice a su hijo: hey, pilas, va por mal camino. Si no hacen lo bueno, me va a tocar castigarlo. Pero infortunadamente, hoy en día los padres hemos perdido esa responsabilidad sobre nuestros hijos. Perdóneme lo que le voy a decir, pero dejamos que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran. Por eso usted ve niños rebeldes, groseros, atarbanes, le levantan la voz a los papás y hasta se atreven a pegarles. Usted es responsable delante de Dios por la crianza de sus hijos. No voy a echarme flores, ni mucho menos. Tengo dos hermosos niños, Brian Steven, Daniel Alejandro. Ustedes conocen la historia de cada uno de ellos. Daniel, un milagro de Dios. Y hace unos meses para acá, Daniel viene diciéndonos: papá, mamá, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Por favor, dígame qué es lo que tengo que hacer. Y le hemos dicho: hijo, haga su tiempo a solas con Dios. Lea la palabra porque ya sabe leer. Ore también al Señor. Arrepiéntase de sus pecados si comete algún pecado. He encontrado a mis hijos acostados en la cama, estudiando la palabra del Señor. Y oh, gran sorpresa, la semana pasada, cuando me levanto a orar a las 5 de la mañana, voy a la sala y encuentro que mi hijo Daniel Alejandro está sentado en el sofá de la sala, orando al Señor y quebrantado delante de la presencia de Dios. Nosotros somos responsables. Usted y yo daremos cuentas a Dios por eso. La mala crianza de sus hijos no se la dieron afuera. La mala crianza de los hijos la dimos adentro, la dimos en casa. ¿Aló? Perdónenme, pero es lo que la palabra del Señor nos enseña. Porque ahí sigue el segundo punto, que ya me van a entender por qué les hablo así. El segundo punto es la iglesia, o la segunda institución sagrada es la iglesia. Dios hizo el llamado a unos hombres. ¿Para qué? Para que fuésemos algunos pastores, otros maestros, otros evangelistas, otros profetas, otros apóstoles. Dios hizo el llamado y hombres y mujeres atendimos el llamado de Dios. Pero en la iglesia también hay una autoridad que lo gobierne, son los pastores. Nosotros delante de Dios somos responsables por ustedes. Si no predicamos lo que dice la palabra del Señor, si la tergiversamos, si la dañamos, si la corrompemos, seremos responsables delante de Dios. Porque Dios nos pedirá cuentas por la grey. Si usted se pierde y nosotros no hicimos nada, somos responsables delante del Señor. Hoy en día existen muchas falsas doctrinas. Acomodan la palabra a su manera. Hablan cosas que uno no sabe de dónde las sacan, ni cómo las sacan. Pero peor aún, cómo tienen tantos seguidores. Los pastores somos responsables delante de Dios por cada uno de ustedes, porque esa autoridad Dios la delegó sobre nosotros como pastores. Y lo tercero es el gobierno civil. Deuteronomio capítulo número 1, versículo número 9,
Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. ¿De dónde viene la autoridad del gobierno civil? Encontramos en Deuteronomio que el gobierno civil viene desde Israel. Años, miles de años atrás, se establece, se constituye en la nación de Israel un gobierno civil, y fue Moisés el que constituyó el primer gobierno. En ese gobierno encontramos algunos principios, y esos principios pasaron de generación tras generación hasta el día de hoy. Aún están sembrados sobre esta nación. ¿Qué es un principio? Un principio es una verdad trascendental que tiene como fundamento el carácter de Dios. Ahora, notemos las palabras de Moisés. Yo solo no puedo llevaros. ¿Cuál era el problema? ¿Qué estaba pasando en Israel? ¿Por qué Moisés llega a ese punto de hacerse esa pregunta y de decirle al pueblo, yo solo no puedo llevaros? El problema es que todas las disputas, que todos los conflictos, que todos los problemas que tenían entre ellos eran traídos hacia Moisés, para que Moisés resolviese los problemas, para que Moisés juzgara sobre ellos y diera un veredicto o un dictamen. ¿Qué tenían que hacer? ¿Cómo debían de reaccionar? ¿Cómo debían de actuar? ¿Cómo deberían de pedirse en perdón los unos a los otros? Esa era la situación que Moisés estaba viviendo. Pregunto, ¿cuántos líderes hay en esta mañana? Líderes de célula, líderes seccionales. Levante su mano, por favor. Permítanme, los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. ¿Cuántos hemos trabajado con otros grupos? Así no sean cristianos. ¿Y sabe algo? Cuando somos líderes, uno en un grupo o una célula maneja 10, 15, 20 personas. Y usted es responsable de un equipo, como un líder de célula, un padre espiritual o 2 padres espirituales y un anfitrión. Pero a veces son tan fuertes los conflictos en la célula que comienza todo el mundo a buscarme para que yo les ayude a resolver los problemas. Y entramos en un momento de shock. Señor, no sé qué está pasando. No soporto. No puedo con esto. Esto es mucho voltaje para mí. Y es ahí cuando muchos reaccionan y dicen, pastor, yo creo que no voy a poder seguir como líder. No soporto, no aguanto, no sé qué hacer, no me hallo. Pastor, ponga a otra persona que lidere esa célula. ¿Por qué les digo esto? Porque si nos cuesta manejar 5, 6, 10, 15 personas, imagínense cómo estaba Moisés manejando toda una nación, resolviendo los conflictos de todo un pueblo. Por eso, gloria a Dios por los suegros. Ninguno dice amén, o sea que le ha ido mal con los suegros. Le repito una vez más. Por eso, gloria a Dios por los suegros. Porque fue Jetro el que le dio el consejo a Moisés de qué tenía que hacer. Y Moisés va delante de Dios. Y es aprobado lo que Jetro le ha dicho.
Versículo número 10 al 12. Dice la palabra del Señor: Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Hay unas palabras claves en estos versículos que acabamos de leer. Primero, el pueblo se había multiplicado. No eran los mismos que habían salido de Israel. Se había multiplicado en gran manera. Segundo, dicen estos versículos y habla acerca de la bendición. Dios os bendiga, dice la palabra del Señor. Tercero, dice que habían molestias, tenían cargas, tenían pleitos. ¿Sabe qué función cumplía Moisés cuando todo el pueblo venía hacia él? Cumplía una función de gobierno. ¿Cuál era la función de gobierno? Era impartir justicia sobre el pueblo. Esa era la función que Moisés tenía en su momento: impartir justicia sobre el pueblo. Pero note las palabras que Moisés dice: ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo? No es posible. Moisés no podía impartir justicia sobre todo el pueblo porque eran muchos. Era una nación grande. Si habían 30 conflictos en el día, los que hemos atendido consejería, nos damos cuenta que a veces en una sola consejería se nos puede ir 1, 2 o 3 horas. Y si habían 30 conflictos, ni siquiera a los 30 los podía atender. No podía impartir justicia como era. Por eso él dice: ¿cómo puedo? No soy capaz. Por más que quiera, las fuerzas no me dan, el tiempo no me da. No puedo hacerlo. Y ahí cuando llegamos al versículo número 13, cuando Moisés dice: dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. ¿Qué dijo Moisés? Moisés les dijo: escojan, denme. Él no dijo: voy a escogerlos. Dijo: escojan ustedes. ¿Sabe algo interesante, mis amados, en la parte de gobierno? Nosotros somos, y ustedes lo saben, un país democrático. Por eso nosotros escogemos a nuestros gobernantes. Si usted votó por alguien que es corrupto, no se queje. ¿Por qué te vas a quejar? Si usted lo aprobó, usted votó por él. Por eso Moisés dice: escojan ustedes. Él pudo haberlos escogido, pero él le da la oportunidad al pueblo que sean ellos quienes escojan las personas que iban a impartir justicia. Pero note lo que dice el versículo número 13. ¿Qué características debían de tener aquellas personas? Dice la palabra del Señor que primero deberían de ser sabios. Segundo, debían de ser inteligentes. Y tercero, debían de ser experimentados. Yo no sé cómo hay en poblaciones de Colombia personas, y no tengo nada contra ellos,
Pero personas que no cumplen con estos requisitos y son gobernadores, manejan un municipio, son concejales. Nuestra responsabilidad es escoger personas bajo estas características. ¿Por qué? Porque ellos serán los encargados de gobernar y de impartir justicia. ¿Y sabe algo interesante? Cuando nosotros escogemos, entregamos una autoridad sobre estas personas y después ya no hay nada que hacer. Ya todo está, esperar otro periodo. Ahora, versículo 14 al 18 dice: y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has, ¿qué? Dicho. El pueblo estuvo de acuerdo con lo que Moisés le dijo. ¿Me estoy haciendo entender? El pueblo aceptó lo que Moisés les había planteado. Por eso ellos le responden y le dicen, bueno es lo que nos has dicho. Versículo número 15. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, a los que puse, ¿por qué? Por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio. Así el pequeño como el grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. El versículo número 15, nota lo que dice la palabra del Señor. Tomé los hombres de sus tribus. Moisés los tomó después de que el pueblo ya los habían escogido. No fue antes. El pueblo escogió, el pueblo seleccionó de las tribus quienes los iban a juzgar, quienes iban a ser los jueces, y después Moisés los tomó. ¿Y qué hizo sobre ellos? Dice la palabra que les dio autoridad. Versículo número 16, perdón. Note lo que dice la Biblia. Juzguen con imparcialidad. ¿A quiénes? A todos. No podemos excluir al gordo, al flaco, al calvo, al peludo. No podemos excluir al que es más rico que el otro. La Biblia dice, a todos hay que juzgarlos con imparcialidad. Todos merecen tener el mismo juicio, con base a lo que hagan. Versículo número 17. En la primera parte, algo que pasa mucho. Dice la palabra del Señor, no se dejen intimidar. Y la segunda parte del versículo número 17 dice, las cosas que no sean capaces de resolver, traédmelas a mí y yo las oiré. ¿Sabe qué encontramos en ese versículo número 17? Encontramos una corte de apelación. En otras palabras, Moisés estaba diciendo, si el pueblo no está de acuerdo con lo que ustedes han impartido sobre ellos, sobre el juicio que ustedes han entregado,
como ustedes los han juzgado, ellos pueden apelar y pueden venir donde mí, y yo voy a impartir algo imparcial. Los voy a oír y voy a dar mi propio juicio. Yo no soy abogado, pero sí sé, y aquí hay abogados, creo, que cuando usted va a juicio, usted tiene el derecho de apelación. Si usted no está de acuerdo con lo que le dictaminaron, con lo que le dijeron, usted puede apelar ante el juez y sigue el proceso. Y eso estaba pasando con el pueblo de Israel y con Moisés. Moisés les dijo: si ellos no lo hacen bien y ustedes quieren venir, apelen a la corte superior. Por eso vendrían donde él. ¿Qué podemos decir entonces? Es el pueblo el que escoge quién lo va a gobernar. Fue el pueblo, no fue Dios. Dios sí le dio la autoridad a los padres, ya lo explicamos. Dios le dio autoridad también a los pastores, ya lo explicamos. Pero Dios delegó la responsabilidad de escoger al pueblo a sus gobernantes. Por eso cuando usted va a las urnas, usted tiene una gran responsabilidad delante de Dios y delante de una nación. Y Dios permite que sea el pueblo quien escoja para que lo gobierne con justicia. Por lo tanto, la autoridad viene del pueblo hacia el gobernante. Los gobernantes son servidores públicos. Pero ¿qué ha pasado? Se han convertido en dueños públicos. Les coloco un ejemplo clarito. No le dé pena levantar la mano. ¿Cuántos votaron por el actual alcalde de Tuluá? ¿Sí? Los demás no votaron, votaron por otro. Arrepiéntase. No, mentiras. Pero los que votaron por el actual alcalde, ¿cómo se sienten hoy en día al ver cómo está la ciudad? ¿Ah? ¿Engañados? ¿Con las obras, con todo lo que está haciendo? ¿Sabe que hay un paradigma del ser humano? Que robe, no importa, pero después de que se vea, no importa que robe. Pero hay otros que no se ven las obras y se roban todo. ¿Cuál debe de ser nuestra mentalidad? El servidor público no está allá para robar. Lo que es del pueblo es del pueblo. Eso ha sido plata que usted ha sacado. Por eso, como cristianos, debemos de cambiar nuestra mentalidad. No importa que cambie, no importa que robe, no, eso no importa. Después de que se vean las obras, ¿qué importa? No. No tienen por qué robar lo que es del pueblo. No tienen por qué hacerlo. Pero nosotros hemos vivido engañados por años. Hemos apoyado por años personas la cual van en contra de la palabra del Señor. ¿Saben que hoy en día están buscando destruir la familia? Por eso han salido tantas leyes en contra de la familia.
Hoy en día están buscando acabar con la iglesia cristiana. ¿Quiénes son los responsables de eso? Nosotros como pueblo. No podemos echarle la culpa a los gobernantes. Ellos darán cuenta a Dios por lo que están haciendo, pero nosotros hacemos parte también de lo que está sucediendo. El Evangelio según San Mateo, capítulo número 22, versículo número 17 al 21. Ya estoy terminando. Por eso les decía al principio, quizás usted nunca ha escuchado una predicación sobre el tema político, o sí. ¿Quién alguna vez ha escuchado una predicación como estas? Yo tampoco nunca me imaginé predicar sobre esto, pero la palabra del Señor lo enseña. ¿Qué dice Mateo 22, 17 al 21? Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Qué interesante. Vinieron con una mala intención delante de Jesús, pero Jesús la tenía clara. Les dijo: denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. La imagen que había en esta moneda era la imagen del César. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de tener una imagen que es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, debemos de llevar la imagen de Jesús. El Señor Jesucristo nos enseña acerca de un gobierno jurisdiccional, pero a su vez está recordando una gran verdad, y es que el gobierno civil jamás será superior al gobierno divino. Por encima de las leyes terrenales está la palabra del Señor. Por encima de lo que coloquen en la tierra está nuestro sagrado libro, el que Dios dejó para que nosotros lo estudiemos. Lo que pasa es que no lo estudiamos, no lo leemos, lo tenemos de bonito. Pero Dios lo dejó y dijo: por encima de las leyes terrenales está el Dios Todopoderoso. Hay un gobierno superior y es el gobierno de Dios. Hay un gobierno que sobrepasa todas las cosas. Por eso nos opusimos el año pasado con las famosas cartillas. ¿Por qué? Porque iban en contra de lo que dice la palabra del Señor. Y lo que va en contra de la palabra del Señor no debe tener cabida en nosotros como hijos de Dios. Quiero concluir en esta mañana diciéndoles: ¿cuánto amas tu país? ¿Cuánto amas a tus hijos? ¿Cuánto amas tu familia? ¿Cuánto amas lo que estás haciendo? ¿Qué imagen estás llevando frente a la sociedad? ¿Sabe que me duele el corazón con lo que estamos viviendo en Colombia?
Me duele ampliamente como colombiano lo que estamos viviendo. Pero la palabra del Señor dice que hay una bendita esperanza. Y esa esperanza está puesta en Jesús. Mis amados queridos televidentes, votemos, pero votemos bien. No sigamos en lo mismo. 2018, año de establecer el orden de Dios. El año pasado Dios nos da una promesa, o una palabra mejor, le da a mi esposa una palabra rema para la iglesia en Andalucía. Y es que el 2018 sería el año de la conquista. Cuando entramos a reunión de pastores en el mes de diciembre, que cada año lo hacemos, donde entramos 2 días de ayuno y 2 días de evaluación, todos los pastores del ministerio Ríos de Vida, y nuestros pastores presidentes nos dicen que el lema para el 2018 es estableciendo el orden de Dios. Yo le dije, Señor, hey, te equivocaste. ¿Por qué? Se supone que debemos de estar unidos. ¿Por qué a nosotros nos dice que el año 2018 será el año de la conquista? Y a nuestros pastores les dice que es el año de establecer el orden de Dios. No entiendo nada de esto. Y el Señor me dijo, para poder conquistar, necesitas organizar. Se lo repito una vez más. Para poder conquistar, necesitamos organizar. Usted no va donde su novia con la peor ropa que tiene, oliendo feo. Usted va donde su novia a hacerle visita organizado. ¿Por qué? Porque va en son de conquista. Así mismo está pasando hoy en día. Dios nos ha dicho que necesitamos establecer el orden de Dios, porque lo grande viene en camino. Pero si no establecemos el orden de Dios, no vamos a poder conquistar nada de lo que Dios tiene preparado. Usted no lo cree, yo sí lo creo. Yo creo que este año será el año de nosotros. Yo creo que el 2018 veremos lo que nunca antes hemos visto sobre la faz de la tierra. Veremos milagros, veremos sanidades, veremos liberaciones a una magnitud como nunca antes lo hemos hecho. Pero también veremos hombres gobernando naciones enteras temerosas de Dios. Concluyo diciéndoles lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo número 29, versículo número 2. Búsquelo en su Biblia, por favor. Proverbios 29, 2. Cuando lo tenga, me lo hacen saber, por favor. ¿Lo tenemos? ¿Todos lo tienen? Vamos a leerlo a una sola voz, ¿les parece? Cuando cuente 3, 1, 2 y 3. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Cuando gobierna el impío, el pueblo gime. ¿Quién necesita gobernar una nación? Hombres justos,
hombres temerosos de Dios. Moisés le dice: dadme de entre ustedes personas sabias, personas inteligentes, personas experimentados. Moisés no le dice: denme los más nuevos, denme los neófitos. No, está diciendo: ellos van a impartir justicia sobre ustedes. Por eso denme las personas idóneas. Es el justo quien tiene que gobernar. ¿Somos los justos? ¿O quién mejor que un justo impartiendo justicia? Usted escucha todos los días problemas de corrupción. Todos los días escucha que no se imparte justicia. Mis amados queridos, ha llegado la hora que el justo gobierne. Se lo repito una vez más: ha llegado la hora que el justo gobierne. Y mientras les digo lo último, quiero, por favor, todos los que son líderes de célula o son líderes seccionales, por favor pasen al frente por un momento. Los líderes de célula, líderes seccionales o líderes de algún ministerio en la iglesia. Hay un dolor profundo en nuestro corazón que es por nuestra amada Colombia. Hay un dolor en nuestro corazón por lo que estamos viviendo. Pero la palabra del Señor dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y creo que ha llegado la hora de cambiar nuestras lágrimas por gozo y alegría. No podemos seguir siendo indiferentes. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Religión con política, nada que ver. Se los acabo de mostrar por medio de la palabra, que sí tiene mucho y mucho que ver. Porque el tiempo es limitado, pero aquí podría quedarme todo el día hablándoles acerca de este tema. Somos nosotros los responsables. Somos nosotros los que elegimos. Pero solo eliges cuando verdaderamente te duele algo en el corazón. Y quiero invitarle, si te duele lo que está pasando con Colombia, por favor, a todos los que le duele, póngase sobre sus pies. Extienda sus brazos hacia aquí. Y eleva una oración al cielo en favor de Colombia. Pero una oración que salga de lo más profundo de tu corazón, como algo que verdaderamente te duele, como algo que te está destruyendo lentamente. Levanta tu voz si quieres, habla en lengua si es posible, quebrántate si te duele tanto Colombia. Que esta
oración no sea como todas las que hemos hecho. Colombia será diferente. Colombia será diferente. Oh, amada Colombia. Hoy elevamos una oración al cielo en favor de ti. Si sientes llorar, mi amado, no te detengas, por favor. Colombia, cuánto te amamos. Un pueblo se une para clamar por ti. Asambleas de Dios, Ríos de Vida.